El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Estamos en este estudio de historia de la Iglesia ya en la segunda sesión. Hace 8 días estuvimos en la introducción en donde dábamos algunos presupuestos y ahora entramos en materia del segundo tema. Son, primero Dios, 12 sesiones, 12 temas, y vamos a tratar de acercarnos lo más que nos permita el tiempo y la capacidad de este servidor. Vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos a la realidad. Les he dicho que solo podemos hacer un acercamiento, no podemos pretender más. Solo podemos hacer un acercamiento a los orígenes y a la realidad de la Iglesia. El segundo tema, entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy, se titula Sagrada Escritura y dogmas básicos de la Iglesia, o Sagrada Escritura y dogmas básicos de nuestra Iglesia. Este es el título. Vamos a pretender ahora conocer cómo fue que se definió el canon, la lista de los libros de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y después de que se definen esos textos, ¿qué vino? ¿Qué quedó? ¿Qué siguió? ¿Qué continuó? De esto se trata en este tema. Como yo sé que este programa lo miran no solo católicos, yo quiero que le pongamos atención a este proceso de formación del canon, porque en todo esto hay inocencias y hay culpabilidades, algunas con intención, otras sin intención. Lo bueno es que tenemos la posibilidad de ver un acercamiento, de propiciar un acercamiento a esta realidad. Sucede que para definir el canon del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con una experiencia de traducción de lo más original que pudo tener el pueblo de Israel, que son sus 39 libros. Son 39 libros los que comprenden lo que se llama la Biblia hebrea. Pero hay un esfuerzo en Alejandría, en Egipto, de que vengan 6 sabios, 6 escribas, 6 traductores, 6 conocedores de la materia, que vengan 6 por tribu, 6 por 12 son 72, y estos en Alejandría se van a encargar de traducir esos 39 libros del hebreo al griego. Esta traducción se llama Septuaginta o Biblia de los 70, así se le llama. ¿Qué pasa con esta Biblia de los 70? Podría decir Biblia de los 72, pero Septuaginta significa Biblia de los 70. Esta Biblia era para que los que no son judíos y que se están adhiriendo a la religión judía puedan tener el texto, la Sagrada Escritura, conocida hasta entonces, y está escrita en griego. Ellos no hablan hebreo, ellos hablan y escuchan griego. Así que tenemos ya el primer segmento de la Biblia hebrea traducida al griego, pero son 39 libros.
Pero esta Septuaginta, la Biblia en griego, esta Biblia hebrea, llega hasta el profeta Malaquías. Y ahí hay 400 años, que en el periodo se le llama silencio profético. Ya no hay más profetas. 400 años hasta que aparezca Juan Bautista. Le van a llamar profeta a Juan Bautista. Aparece Jesús y le van a llamar profeta también a Jesús. Hay 400 años. Sucede que el último libro es Malaquías. Pero sucedieron otras cosas. Se escribieron otras cosas. Y entonces hubo un grupo de 7 libros que se le va a llamar deuterocanónicos. Deutero significa segunda. Segundo canon, segunda lista. Por eso, el Antiguo Testamento, para los católicos, tiene 46 libros. Para los hermanos de las iglesias evangélicas, así lo enseñó Martín Lutero, solo tiene 39. Ahí hay un punto de diferencia entre nuestra Biblia y la Biblia que usan los hermanos evangélicos. Vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, para definir ese canon, ha pasado un largo recorrido. Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia, como la tenemos ahora, está desordenada. Como les decía, hay culpabilidades, hay inocencias, hay errores con intención o sin intención. Si usamos el orden cronológico, si decimos cuál se escribió primero, pongámoslo de primero, pero no está así la Biblia. El primer escrito es Primera Tesalonicenses, año 51. El último escrito es el Apocalipsis. Pero en nuestras Biblias tenemos primero los 4 evangelios. Y tenemos a Mateo en primer lugar. En toda la Biblia está así. Pero si usáramos el orden, lo primero que tendríamos que estudiar son las 7 cartas que son originales de San Pablo. Ya vamos a explicar un poquito más eso. La Primera Tesalonicenses fue la primera en ser escrito, año 51, y la última fue Carta a los Romanos, año 58. Marcos, creemos que se escribió después del año 64 y antes del año 70. Se manejan varias fechas, pero yo utilizo más estas fechas. Quiere decir que las 7 cartas de Pablo deberían estar en primer lugar, deberían ser los primeros escritos en la Sagrada Escritura. No es así. Pero por eso yo le llamo a esto que tenemos que estudiar en el orden cronológico, primero algo que se llama el cuerpo paulino. Todas las cartas que tienen que ver con San Pablo. Antes se creía que San Pablo había escrito 14 cartas, incluida la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, poco a poco se fue diciendo no es de Pablo, y últimamente se dice no es ni carta, es un documento, una especie de homilía, un tratado. Pero cuerpo paulino significa las 7 cartas originales de puño y letra y de la mano de Pablo. Estas son las 7 cartas que son propias. Primera Tesalonicenses, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses y Filemón. 7 cartas. Las demás no son de San Pablo, fueron cartas escritas por discípulos de Pablo. ¿Cuáles son estas? La Segunda Tesalonicenses, la carta a los Colosenses, Primera y Segunda Timoteo, la carta a Tito y Efesios. Estas 6 no son originales de San Pablo. Y por último, cuerpo paulino, está esta carta que ya no es carta, le decimos el documento o el libro a los Hebreos. Hasta aquí el cuerpo paulino. Después vienen los evangelios. Debería estar en primer lugar Marcos porque fue el primero en que se escribió.
Después vendría Mateo, luego Lucas, finalmente Juan. Hay que notar que el Evangelio de Lucas en el origen era uno solo con Hechos de los Apóstoles. La dividieron, partieron en dos el Evangelio de Lucas. A la primera parte le llamaron Evangelio, le hicieron una conclusión, y a la segunda parte le llamaron Hechos de los Apóstoles y le hicieron una introducción. Tenemos dos libros separados en la actualidad. En el principio no fue así. Después de los 4 evangelios viene lo que se llama las cartas universales. Cartas universales son Santiago, primera y segunda de Pedro y Judas. Y aquí están también las 3 cartas de San Juan, pero yo las pongo por separado en lo que se llama el cuerpo juánico. Ahí están las 3 cartas de Juan, está el Evangelio de Juan y está el Apocalipsis. No se puede demostrar que el Apocalipsis haya sido escrito por San Juan. Ni siquiera las 3 cartas, ni siquiera el Evangelio. Hay estudios que dicen que no es posible que la haya escrito el apóstol Juan. Sí hay un nombre, Juan lo escribió, pero a saber cuál Juan, eso no se logra determinar. Después de este cuerpo juánico, hay una cantidad de escritos que los llamamos apócrifos, porque no se consideran inspirados. Hay un canon, hay una normativa que dice este sí, este no. Aquí no nos da el tiempo para eso, pero tenemos una cantidad de textos. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Apocalipsis de Pedro, hay varios, muchos. Después de saber que hay una cantidad de libros que no entraron en la lista, no entraron en el canon, tenemos que saber que en el año 200, ahí ese siglo segundo, como les digo, hay culpabilidad o inocencias, pero hay un daño a la original que se produce en el siglo segundo, cerquita del año 200, porque hubo redactores y compiladores, equipos que decidieron esta palabra debe ser así y borraron la palabra original, y lamentablemente no tenemos los manuscritos originales. Tenemos lo que se escribió en el año 200. Leemos lo que quedó fruto de los redactores y los compiladores. Estos son los que pusieron todo junto y dijeron, aquí está el canon. Culpables o inocentes, pero no tenemos los manuscritos originales. Hay un documento que se llama Fuente Q, que es un documento que recoge los dichos y hechos de Jesús, y es un documento perdido. No tenemos acceso a él. Así como en la Fuente Q, se perdieron cantidad de documentos y quedaron los que compilaron y redactaron. Quiero terminar para explicar esto del canon del Nuevo Testamento, que suma 27 libros. Aquí coincidimos con los hermanos de las iglesias no católicas. Sí, son 27 también en su Biblia. Pero hay un canon, se llama canon de Muratori. Usted lo puede estudiar más despacio. Canon de Muratori se llama a un documento que en 1740 fue descubierto, que hace referencia a un documento del siglo VII que cita esto que les acabo de explicar del año 200, del siglo II. Por esto, hasta 1740 es que se termina de decir, pues sí, hoy sí estamos claros que estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Así sucedieron las cosas. Por mucho que los estudiosos breguen, busquen, no encuentran más que el canon de Muratori, que certifica que en el año VII se citó lo que pasó en el año II. No tenemos más. No tenemos un concilio que dijo, pues a partir de hoy los libros son estos. No. El canon de Muratori 1740
es el que pone punto final a la discusión y se afirma que esos libros que se citan en el siglo VII y que refieren al siglo II, estos son los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Ya vamos a la segunda parte, ya terminamos la Biblia, así se definieron los cánones del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa con los que conocieron a los apóstoles y que también escribieron? Clemente, Policarpo, Atanasio, una cantidad, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y otros. Pero, ¿cómo se les llama a ellos? No fueron apóstoles, pero conocieron a los apóstoles algunos, pero escribieron, comentaron. A esto se les llama santos padres. No se les puede dar el título de apóstoles. Y el que no siguió las normas de la iglesia, se les va a llamar herejes. Una cosa es el fiel que siguió las enseñanzas de los apóstoles, son los santos padres, y otros son los que iban en contra de las enseñanzas de los apóstoles. Esos son llamados herejes. Hay una lista de santos padres, aquí no la podemos desarrollar. Yo solo les enuncio que hay un grupo de santos padres que se llaman apostólicos, los que tuvieron contacto directo con los apóstoles, y fueron los que vivieron en el siglo I y el siglo II. Después vinieron los padres que se llaman apologistas, los que salieron a defender lo dicho por los apóstoles, lo dicho por los que conocieron a los apóstoles, y estos son los santos padres del siglo II y III. Hay una edad de oro, así se le llama a los padres de la edad de oro, que son del siglo IV y el siglo V, porque es cuando la iglesia ya se hace una iglesia, una religión oficial, siglo IV y siglo V. Hay otros padres que le llaman padres de Occidente y otros padres de Oriente, entre el siglo V y el siglo VIII. En el siglo VIII se cierra la lista de los santos padres. Pero nos queda el tema de los que le decía, los que son fieles a las enseñanzas de los apóstoles, se les llama santos padres. Los que no son fieles a los apóstoles, se les llama herejes. Porque propugnan, porque proclaman, porque anuncian una definición de Cristo, una definición de la iglesia, una definición de María distinta a la que propagan los apóstoles y los santos padres. Hay una cantidad de herejías. Yo me he tomado el permiso de sacar algunas y lo hago con la metodología de referirlos al credo. Lo que tenemos en el credo, tenemos dos credos que utilizamos en la Iglesia Católica. Hay un tercero que no se da a conocer, se llama el credo del pueblo, definido en el Concilio Vaticano II, no lo difunden, no lo han hecho oficial, es un credo bien largo, pero me concentro en los dos credos. El credo que se llama el credo apostólico o credo de los apóstoles, y el otro es el credo niceno-constantinopolitano. Yo voy a poner un audio en donde estamos diciendo el credo de los apóstoles y otro audio donde está el credo niceno-constantinopolitano. Mientras llegan estos dos credos, yo quiero que nos vayamos a las referencias. La primera referencia es respecto a la cristología. Jesús tiene dos naturalezas, una humana, una divina. Algunos herejes, se les llama herejes, decían, Jesús es solo hombre. No, Jesús es solo Dios. Tiene que venir el concilio de Calcedonia y definir, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El concilio de Calcedonia define la cristología. Voy a permitirme
leer, va a estar en la diapositiva por supuesto, leer la definición que hace el Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia, convocado por el emperador Marciano, fue uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia. En este concilio se discutió la naturaleza de Jesucristo y se condenaron las herejías monofisista y nestoriana. El concilio definió la doctrina de la doble naturaleza de Jesucristo, reconociendo en él dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en una sola persona. Esta definición, conocida como el dogma de Calcedonia, ha sido fundamental para la teología cristiana y ha configurado la comprensión de la persona de Jesucristo. El Concilio de Calcedonia marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia. No solo resolvió una crisis doctrinal compleja, sino que también estableció un punto de referencia para la teología cristiana, definiendo a la persona de Jesucristo y su relación con la divinidad. Este concilio fue en el año 451. Puede usted notar que en este concilio se define que hay una sola persona, Jesús o Jesucristo, que tiene dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Y al revés, tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Vamos a la segunda referencia, es el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea sucedió en el año 325, es anterior al de Calcedonia. Leamos qué fue lo que se definió en este concilio. El Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino I, representa un hito en la historia de la Iglesia, en un momento en que la Iglesia se enfrentaba a la herejía arriana que negaba la divinidad de Jesucristo. El concilio se convirtió en un campo de batalla teológica. El arrianismo, una doctrina que consideraba a Jesús como una criatura creada por Dios Padre, amenazaba la unidad de la Iglesia. En Nicea, los obispos se reunieron para definir la naturaleza de Jesucristo. Tras intensos debates, el concilio condenó el arrianismo y elaboró el Credo Niceno, un documento fundamental que afirma la divinidad de Jesucristo, reconociéndolo como Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Cuando rezamos el credo en nuestra iglesia, decimos el credo corto, el credo apostólico o el credo de los 12 apóstoles, o rezamos el niceno constantinopolitano. El concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla dan sus aportes para que se defina ese gran credo que tenemos ahora en nuestros días. Luego viene otro gran problema que debe definirse también en un concilio. El problema de si María es madre solo de Jesús, naturaleza humana, o también es madre de Jesús, naturaleza divina. Un gran debate. Yo me encuentro con personas en mi vida diaria y me dicen que María solo fue madre de Jesús hombre. Nunca María madre de Dios. Hubo que venir a convocar a un concilio y este fue el concilio de Éfeso. Estamos hablando del año 431. ¿Qué definió el concilio de Éfeso? El concilio de Éfeso, convocado por el emperador Teodosio II, se centró en la definición de la naturaleza de la Virgen María. En ese momento, la Iglesia se enfrentaba a la herejía nestoriana, que sostenía que María era solo madre de Jesús y no madre de Dios. El concilio condenó el nestorianismo y proclamó a María como Theotokos, es decir, madre de Dios. Esta declaración
fue crucial para la teología mariana y para la devoción a la Virgen María en la Iglesia Católica. El Concilio de Éfeso no solo definió la naturaleza de María, sino que también reafirmó la unidad de la naturaleza humana y divina de Jesucristo, rechazando la herejía monofisista que sostenía que Jesús tenía solo una naturaleza divina. Cuando usted como católico, católica, se sienta a rezar un Ave María, usted dice, ¿de dónde salió el Ave María? El Ave María, o el Dios te salve María, dicen algunos, tiene dos partes. La primera parte comprende el anuncio del ángel Gabriel y el saludo de su prima Santa Isabel. El ángel Gabriel, traducido decimos, Dios te salve María. La frase es mucho más fuerte, porque el ángel dice la frase Ave María. Acuérdese usted que la palabra ave estaba reservada para el César. Ave César. Y aquí el ángel le dice a una humilde muchacha, 14, 16 años, doncella, virgen, el ángel le dice, Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y cuando María visita a su prima Santa Isabel, el saludo es, bendito sea el fruto de tu vientre. Bendita seas María, y bendito es el fruto de tu vientre. Pero faltaba la segunda parte, y el Concilio de Éfeso define, Santa María, Madre de Dios. No Madre de Jesús hombre, no. Santa María Teotocos, Santa María, Madre de Dios. Hasta hoy, eso comprende la totalidad del Ave María. Faltan 2 concilios más para definir estas luchas contra las herejías. Vamos al concilio de Constantinopla en el año 381 y vamos a definir una lucha contra otra herejía. El concilio de Constantinopla, convocado por el emperador Teodosio I, fue una continuación del concilio de Nicea. En este concilio se abordaron nuevas herejías como el macedonianismo, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. El concilio condenó el macedonianismo y añadió al credo niceno la frase y al Espíritu Santo, reafirmando la divinidad del Espíritu Santo como parte de la Trinidad. El concilio de Constantinopla consolidó la ortodoxia cristiana, reafirmando la doctrina de la Trinidad y sentando las bases para la definición de la fe católica en los siglos posteriores. Ya tenemos el complemento. El Espíritu Santo no es una divinidad o una persona diferente a la divinidad del Padre, a la divinidad del Hijo. Son uno solo, son la Santísima Trinidad. El macedonianismo decía que el Espíritu Santo no era divino. Era un envío, era un agente, cualquiera, un enviado, como cualquiera. No, el macedonianismo quedó vencido al decir, es el Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos al último concilio para poder avanzar. Estamos en el concilio de Trento. Aquí hay un problema que significa una batalla contra Martín Lutero. Martín Lutero, sacerdote agustino, decidió abandonar la iglesia y decidió, según él, hacer una reforma. Pero todos sabemos que terminó haciendo una nueva iglesia que se llama la Iglesia de la Reforma, la Iglesia Protestante y la Iglesia
al ver las acciones de Martín Lutero, tiene que convocar un concilio, y es el Concilio de Trento, y en este concilio va a definir la reforma católica. Martín Lutero quería una reforma, la vamos a hacer nosotros. El Concilio de Trento, convocado por el Papa Paulo III, fue una respuesta a la reforma protestante. En un momento en que la Iglesia Católica se enfrentaba a la separación de Martín Lutero y otros reformadores, el concilio se propuso reformar la Iglesia y reafirmar su doctrina. El Concilio de Trento abordó temas cruciales como la justificación por la fe, la autoridad de la Escritura y la tradición, la Eucaristía, la indulgencia y la disciplina eclesiástica. El concilio reafirmó la doctrina católica sobre la justificación por la fe y las obras, la autoridad de la Escritura y la tradición, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la validez de las indulgencias. También reformó la disciplina eclesiástica, estableciendo un sistema más estricto para la formación de sacerdotes y la administración de los sacramentos. El Concilio de Trento fue un punto de inflexión en la historia de la Iglesia Católica. No solo respondió a la reforma protestante, sino que también impulsó una profunda reforma interna, revitalizando la fe católica y definiendo su identidad en el entorno moderno. La Iglesia tuvo un punto de inflexión. No cedió a los deseos de Martín Lutero. Martín Lutero pensó, con justa razón, que la Iglesia corrigiera algunos errores. Y la Iglesia lo que hizo fue encerrarse más, ponerse más firme. No abrió las puertas a las 95 tesis de Martín Lutero. No, ninguna, ni a una. Ni a las indulgencias, ninguna. La Iglesia, en vez de abrirse, cerró más las puertas. Se puso más estricta. Fue más estricta. Definió. Y desde entonces, la formación del clero, la formación de los sacerdotes, depende de seminarios. La formación de los sacerdotes quitó la opción del matrimonio, que antes podía haber sido una opción, casarse o no casarse. No, solo célibes, y esto se encerró completamente. Tiene que venir después el Vaticano II, en 1962 a 1965, que es un concilio que se abrió al mundo. Dijo Juan 23, abramos las ventanas, abramos las puertas, que entre aire fresco, que la Iglesia se abra. Y se abrió. Hasta hoy, la Iglesia que gozamos es una Iglesia abierta. Quiero citar un último concilio, el Concilio Vaticano I, porque quiero referirme ya no tanto a unas herejías, sino a una palabra que unos aceptan, otros no aceptan. A veces es porque no se logra comprender de qué estamos hablando. Me refiero a la infalibilidad del Papa. ¿El Papa se puede equivocar? ¿Sí o no? ¿El Papa no se equivoca? ¿Sí o no? Se reunió el Concilio Vaticano I en 1869 hasta 1870, un año, convocado por el Papa Pío IX. Se centró en la definición de la infalibilidad papal. En un momento en que la Iglesia Católica se enfrentaba a los desafíos del liberalismo y del racionalismo, el concilio reafirmó la autoridad del Papa como supremo pastor de la Iglesia, proclamó la infalibilidad del Papa en materia de fe y moral cuando habla ex cátedra, es decir, cuando habla como pastor supremo de la Iglesia y define una doctrina de fe o moral. No solo definió la infalibilidad papal, sino que también reafirmó la doctrina católica sobre la revelación divina, la Iglesia como institución divina y el primado del Papa. Esto es importante conocerlo porque se habla mucho y se critica mucho sobre la infalibilidad
del Papa. Yo quiero que le pongamos atención a la palabra ex cátedra. El Papa es infalible cuando da una definición sobre fe y moral ex cátedra. Cátedra significa la silla donde se sienta el que da la clase. Por eso la catedral es donde está la silla, donde se sienta el que da la cátedra. Por eso se llama catedral. La cátedra es la silla. Cuando el Papa habla fuera de su silla ex cátedra, entonces no se equivoca. El Papa puede predicar una homilía y en esa homilía puede cometer errores, imprecisiones. Pero cuando habla ex cátedra es cuando el Papa hace una consulta a nivel de toda la iglesia, a nivel de todo el mundo, y define, según lo que dice todo el mundo, entonces el Papa no se equivoca, porque no habla él, habla la iglesia. Esto quiero explicarlo para que no tengamos esas dificultades y hacemos juicios a veces sin conocer. El Papa cuando habla ordinariamente, hey, tráeme eso puede equivocarse. Cuando dice, mañana voy a estar y no llegó, se equivocó. Sí, pero esas son imprecisiones, son de la cátedra, obedecen a la cátedra. Pero cuando habla ex cátedra, cuando él hace una consulta, es imposible que el Papa se equivoque. A esto se refiere la infalibilidad del Papa. Pablo VI en un momento dice, la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Esto lo dijo en una encíclica que se llama Humane Vitae, la vida humana. Contradígale usted, el Papa hizo una consulta y dijo, la vida comienza desde la concepción. Cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, comenzó la vida. Todo el que atente contra esa unión del espermatozoide con el óvulo es un asesino. Por eso la iglesia no permite jamás el aborto. La iglesia es clara. Lo define, no porque al Papa se le ocurrió, no. Después de consultar al pueblo de Dios, decimos, eso es infalible. Si, habiendo consultado al pueblo de Dios, define, eso se llama verdad absoluta. Roma locuta, causa finita. Lo que Roma habló es la última palabra. No se discuta nada sobre eso. Les invito a que proclamemos nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora profesamos nuestra fe según el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hasta aquí llegamos con este tema para hoy. Es la segunda sesión. En la próxima ocasión nos vamos a concentrar en el Concilio de Nicea, porque nos vamos a dedicar a estudiar la cristiandad. Nació la cristiandad. ¿Murió el cristianismo? Esto será en la próxima sesión. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.